Congruencia de triángulos es el título. Hay que escribirlo con tinta roja o con tinta así que se vea resaltadito, por favor. Le pones también tu nombre con tinta roja. Y supongamos que tenemos una hoja de papel y la cortamos por una línea transversal. Obviamente que la doblamos de aquí y vamos a obtener dos triángulos idénticos. Estos triángulos idénticos se llaman triángulos congruentes porque tienen tanto sus ángulos como sus lados iguales. Por ejemplo, el ángulo A es correspondiente al P, el C al R, el B al Q y los lados también son correspondientes. El segmento AB corresponde al PQ, el segmento AC corresponde al PR y el segmento CB corresponde al RQ. Y esto quiere decir que los triángulos ABC son correspondientes al triángulo PQR. El triángulo ABC es correspondiente al triángulo PQR. Y la congruencia de los triángulos se representa con este símbolo. Escribe el símbolo con el que representamos la congruencia. ¿Y qué significa este símbolo? Combina los siguientes signos. Igual, que es igual tamaño, y esta olita, que significa misma forma. Es decir, dos triángulos congruentes entre sí tienen la misma forma y el mismo tamaño. Los pares de ángulos correspondientes reciben el nombre de ángulos homólogos y los pares de lados correspondientes lados homólogos. Ok. Vas a escribir este párrafo de aquí a aquí. Y luego dice, observamos entonces que los 6 elementos correspondientes, 3 ángulos y 3 lados del triángulo ABC son congruentes a los 6 elementos del triángulo PQR. Sobre esta base podemos definir la congruencia de triángulos. En conclusión, dos triángulos son congruentes siempre y cuando sean exactamente iguales, igualitos, mismas medidas y misma forma, que tengan todos sus ángulos sean correspondientes y que todos sus lados sean correspondientes también. Es decir, que todos sus ángulos midan lo mismo, o sea, que este ángulo mida lo mismo con este, que este mida lo mismo que este lo mismo que este, y sus lados igual, que este lado mida lo mismo que este lado mida lo mismo que este y que este mida lo mismo que este. O sea, que sean triángulos idénticos. Luego dice congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes sí y solo si sus elementos correspondientes son congruentes. Entonces vas a escribir este recuadro azul. Y aquí tenemos algunos ejemplos de la congruencia de dos triángulos, de cuando se mantiene la congruencia de dos triángulos. Incluso si cambian de posición, no importa la posición que tengan. O sea, pueden cambiar de posición, pero si las medidas son las mismas, siguen siendo congruentes. Los triángulos DE, F y ABC de esta figura de aquí, o sea, DE, F y ABC, son congruentes. Lo que se mantiene sin importar la posición de las figuras. Por ejemplo, si se desliza el triángulo DEF, supongamos que lo deslizamos. Si lo deslizamos hacia arriba y a la derecha, sigue siendo congruente al triángulo ABC. No importa la posición que adopten, si tienen las mismas medidas, van a ser triángulos congruentes. Recuerda, deben de ser idénticos para que sean congruentes. Hay 3 criterios para identificar la congruencia de triángulos. Y aquí tenemos estos 3 criterios. Dice, para demostrar que dos triángulos son congruentes no es preciso comprobar que sus 6 elementos correspondientes sean congruentes, pues basta utilizar alguno de los 3 criterios de congruencia de triángulos. O sea, no tienes que medir este lado y luego este lado y este lado, no. Basta con que 3 de sus elementos sean congruentes y ya puedes identificarlo. Ahora, esos 3 criterios se les llaman LLL, que significa lado, 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 y quiere decir que los 3 lados pues coinciden o son correspondientes. Lado, ángulo, lado, que se identifica como LAL, y significa que 2 lados y un ángulo son correspondientes. Y ALA, que es ángulo, lado, ángulo, y significa que 2 ángulos y un lado son correspondientes. Y aquí tenemos los 3 criterios de congruencia. El primero, criterio LL, si los 3 lados de un triángulo son congruentes con los 3 de otro, entonces los 2 triángulos son congruentes. Fíjate bien, estas líneas que tenemos aquí nosotros tenemos que saber qué significan. Por ejemplo, es una rayita, 2 rayitas, 3 rayitas. Significa que este y este que tienen una rayita son correspondientes. Estas dos rayitas, si te fijas,
son iguales, estos dos lados, y los identifico con 2 rayitas. Y luego ya, estos dos son iguales y lo identifico con 3 rayitas. ¿Para qué? Porque si lo identifico con una rayita todos, pues voy a asumir que todos miden exactamente lo mismo. 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, y eso no es verdad. Entonces, este lado mide lo mismo que este. Este lado mide lo mismo que este, y este lado mide lo mismo que este. Y a esto se le llama criterio de congruencia LLL, y las marcas iguales indican partes correspondientes homólogas. Luego tenemos el siguiente criterio, que es el LAL. En un triángulo, si dos de sus lados y el ángulo que forman son congruentes, o 2 lados y el ángulo que forman de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Aquí está. Si te fijas, este lado es congruente a este y este lado es congruente a este, pero entre ellos dos hay un ángulo. Entonces, si estos 3 son correspondientes a estos de acá, quiere decir que los dos triángulos son congruentes, ¿sí? Y recuerda que debes de identificar cada uno de los elementos con 1, 2 y 3 rayitas, porque siempre vas a tener 3 elementos. Entonces quiere decir que el ángulo AB es congruente, perdón, el lado AB, que es este, es congruente al lado ED, a este de acá. Y luego, el lado BC, o sea este, es congruente al EF, y te fijas, está marcado con 2 rayitas. Y luego por último, el ángulo B, fíjate la simbología que estamos utilizando, porque así es como vas a escribir. El ángulo B es congruente al ángulo E. El ángulo B, este, es congruente al ángulo E. Y si te fijas, según la definición del criterio, el ángulo está en medio de los dos lados congruentes también, u homólogos. Y luego tenemos el último criterio, que es el criterio ALA. En un triángulo, si 2 ángulos y el lado comprendido entre ellos son congruentes con 2 lados y el lado comprendido entre ellos de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Así como aquí son 2 lados y el que está en medio es el ángulo, ahora aquí son 2 ángulos y el que está en medio es el lado, ¿sí? Si fuera este el congruente a este, o el correspondiente a este, entonces tendrían que ser estos 2 lados de igual medida, u homólogos. Por ejemplo, tenemos aquí el ángulo A, y aquí lo identificamos, aquí se les fue el palito este acá para acá, quién sabe por qué. El ángulo A y el ángulo P miden lo mismo, los identifico con una línea. Y luego el ángulo R y el ángulo C miden lo mismo, los identifico con 2 líneas. Y los lados AC y PR miden lo mismo, los identifico con 3 líneas. Y aquí está cómo se lee. El ángulo A es congruente al ángulo P, el ángulo C es congruente al ángulo R, y el lado AC es congruente al lado RP. Y esos son los 3 criterios. ¿Qué vas a hacer? Vas a anotar este cuadro azul. Bueno, ya te había dicho acá que ibas a anotar. De aquí es este pedacito de aquí, y luego este que dice congruencia de triángulos. Luego los 3 recuadros azules describiendo los 3 criterios. Criterio LLL con sus dibujos, con sus explicaciones de congruencia, con su definición de la figura de los 3 criterios LLL, del LAL, todo, no quiero que resumas absolutamente nada, y del ALA también. Entonces, de los 3 criterios, eso es lo que vas a escribir, y vas a analizar estos 3 ejemplos, los vas a escribir y vas a tratar de dar una pequeña explicación de el resultado que se obtiene aquí en cada uno de los ejemplos. Es el ejemplo 12, el ejemplo 13, ejemplo 12, bueno, aquí vienen así como que uno viene mal enumerado, pero son los 3 ejemplos. Acá está el otro ejemplo abajo. Dice ejemplo 3, pero en realidad debe ser el ejemplo 11. No sé por qué aquí dice 3. Le pones ejemplo 11, está en la página 48, y luego el ejemplo 12 está en la página 49, y el ejemplo 13 que está en la página 49 también. Son esos 3 ejemplos. Entonces escribes los 4 recuadros azules, el primer parrafito de la primera página y los 3 ejemplos. Hay que escribirlos completos. Si no escribes los ejemplos completos y una breve explicación en un ladito, por favor, no quiero que la vayas a poner abajo, porque si no, no voy a encontrar la explicación.
Es más, la subrayas, la encierras, la coloreas, a ver cómo le haces, pero que yo la pueda identificar. Son 3 ejemplos y los 3 hay que analizarlos de acuerdo a lo que te acabo de explicar y justificar su respuesta, su resultado, porque ya, obviamente ya están resueltos. Y eso es todo lo que vas a hacer el día de hoy y hay que subirlo antes de las 6 de la tarde. Gracias.